Dios les bendiga una vez más. Espero que se encuentren bien, que el Señor esté siempre al lado de nosotros. Estamos una vez más dándole la gloria a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy aquí pues una vez más para hablar de su palabra, así como está escrita, para que juntos podamos continuar, ¿verdad? En este tiempo, continuar juntos en este tiempo que está un poco complicado, que está difícil, pero que el Señor siempre está cuidándonos, el Señor siempre está a la expectativa de sus hijos, de la familia, y es para mí un honor, un orgullo muy grande poder presentarme delante de ustedes a través de esta cámara, a través de esta plataforma de YouTube o de Facebook. Y así, de esta forma, pues quiero decirles que el Señor, pues, tiene misericordia para con todos y es un, es un tiempo en donde tenemos que reflexionar, tenemos que darle siempre a Él la prioridad en todas las cosas que hacemos como cristianos, como hijos, y aquellos que todavía no están dentro del reino, que todavía están caminando afuera y que tal vez han sentido en sus vidas aflicciones, han sentido que existe un Dios, pero que no lo conocen. Es necesario que también piensen en que un día, pues, todos tendremos que dar cuentas delante del Señor. Todos vamos a comparecer delante de Él y eso es algo que todo el mundo lo sabe, los pequeños y los grandes. Así que estamos aquí para hablar del pecado, estamos aquí para hablar de que la iglesia tiene que estar ataviada a su marido, a su esposo, que la iglesia es lo que el Señor ha dejado aquí para que el mundo pueda tocar lo eterno a través de la iglesia en el sentido espiritual, que la iglesia de nuestro Señor Jesús es la que da esperanza, es la que los ojos del mundo están viendo, cómo se comporta la novia de Cristo. Y eso es lo que queremos nosotros dar a conocer, pues de que en realidad no es fácil, no es fácil. El Señor quiere tener una novia que no sea tóxica, que no sea, ¿verdad?, como la otra que está en el mundo. Entonces, la iglesia se tiene que sujetar a la palabra de Él y venir como una esposa ataviada a su marido, sujeta a su esposo. Y eso es lo que el Señor siempre quiso desde el jardín del Edén, pero que el pecado se puso de por medio a través de un enemigo en común. Así que hoy pues vamos a hablar unos versículos que el Señor quiere que sepamos cómo nosotros tenemos que ir caminando, que todavía estamos aquí en la tierra, en este mundo. Así que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos nosotros y vamos a empezar este pequeño consejo de parte del Señor, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Yo no tenía planeado nada de esto, nunca se me ocurrió de parte mía, lo reconozco que no estuviera haciendo esto, pues que es algo que para mí es nuevo, para mí es algo extraño, porque no conocía nada de esto. Nací en un mundo lleno de pecado, crecí y, y envejecí ya en este tiempo, pues hace 5 años que el Señor pues me está ministrando mi vida de tropiezo en tropiezo. No he sido perfecto desde que empecé, sino que he venido tratando la manera de no dar, ¿verdad?, motivo y que reconozco que soy débil y que tengo mis defectos, que no soy perfecto y que no estoy, no estoy ya en una etapa final de que ya la hice, que ya la armé, que ya yo estoy 10.
no estoy en ese tiempo, sino que estoy perseverando, como dice el Señor Jesús dijo, todo aquel que creyera el Evangelio y se bautizara, ¿verdad? Será salvo y tiene que perseverar, tiene que venir esa motivación espiritual. Necesitamos de esta vida espiritual todos. Así que el Señor pues está esperando por cada uno de nosotros. Así que somos la iglesia, como dice aquí, la iglesia del nombre de Jesús, la iglesia que está en su casa, Romanos 16, 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 2, donde Cornelio tenía una reunión. Y ya conocemos mucho la historia que la iglesia comenzó en su casa. Y por eso nosotros estamos, el Señor nos quiere tener así de casa en casa. Repito, yo no tenía planeado esto, nunca se me había ocurrido, pero que estoy aquí donde estoy porque el Señor lo ha permitido. Así que les pido también oraciones para que yo pueda seguir, ¿verdad?, en esta lucha espiritual, porque de eso se trata, de que busquemos juntos esa armonía espiritual y que juntos podamos entender que es lo mejor, que es lo bueno que el Señor ha puesto aquí en la tierra, que existen gente, ¿verdad?, espirituales, cristianos, hijos de Dios, que sí quieren hacer las cosas bien y que el mundo diga que no cree en nosotros, que la gente diga que fieles por gusto, que la familia o los amigos digan que este loco es por demás, pero el Señor es el que está haciendo las cosas, ¿verdad? No somos nosotros. Así que amigos, hermanos, sean bienvenidos una vez más. Después de este saludo, pues vamos a pasar a lo que es el tema que se llama, ¿verdad?, el pecado. Tenemos que conocer el pecado y no es como nosotros pensamos que las cosas, ¿verdad?, son, eh, son reconocidas mentalmente o con una mente natural, sino que tenemos que ir a preguntarle al Señor cuál es el pecado, cómo es que Él quiere que sus hijos estén. Hay mucha palabra que habla que sin santidad nadie va a ver al Señor, y eso es lo que tenemos que aprender día con día, cuál es la verdad y cómo nosotros, ¿verdad?, la iglesia se tiene que comportar y el mundo afuera, qué es lo que tiene que reaccionar a cómo es que también puede entrar. Así que vamos a leer pues ya de la palabra del Señor. Tenemos aquí anotado pues lo que vamos a ver respecto al pecado. Así que vamos a leer unos salmos. El rey David nos aconseja a través de su palabra. La paz sea con él, el rey David. Así que el Señor pues es bueno con todos y es necesario que tengamos ese entusiasmo y ver las cosas realmente como son cuando nos acercamos a una iglesia. No importa la religión, sino lo que importa es el Evangelio de Cristo, de los apóstoles. Religiones hay muchas, iglesias hay muchas, pero tenemos que detectar quienes hablan al respecto conforme a la Escritura. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ser no solamente tan bíblicos, sino que también espirituales. Porque este camino es espiritual. No solo se trata de tener la Biblia en la cabeza, en la mente, sino que tenemos que saber la esencia del Evangelio. Dice la palabra del Señor, vamos a hablar del pecado. Vamos a abrir aquí la Biblia Reina Valera 1960, que es la tradicional de todos los que leemos en las iglesias cristianas. El sistema religioso también, ¿verdad?, está con esta Biblia, Reina Valera 1960. Vamos a ir al Salmo 5, en donde comenzamos a hablar al respecto de lo que es el pecado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender. Salmo 5, versículo del 4
y 5. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Estamos hablando de Dios, cómo Dios mira el pecado, ¿verdad? Y cómo los hombres nos hemos acostumbrado al pecado, cómo los hombres miramos el pecado. Entonces dice la palabra del Señor, el rey David está hablando y dice, le dice al Señor, así mirándolo al cielo, porque tú no eres, dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad del malo, no habitará junto a ti, dice el rey David. O sea, no hay escapatoria, no hay, no existe un Dios que tolere el pecado. El Dios que yo conozco, el Dios que nosotros vamos a predicar aquí, es un Dios que no tolera el pecado. Y dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, los insensatos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, el rey David está hablando y está dándonos a conocer de que así es Dios. Así como lo hemos leído, así es Dios. Pero para dar otro testimonio, otro salmo, Salmo 7, ahí mismo vamos a ver Salmo 7, cómo el Señor está, ¿verdad?, tratando la manera de hablar con los hombres de la tierra. Así fue desde el principio. Él tenía un pueblo Israel y lo mismo, fue así. El Señor puso su ley, Él tiene su ley, ¿verdad? Y no vamos a nosotros a andar a lo que nosotros decimos, sino como Él dice, como Él es. Entonces dice el Salmo 7, versículo 11, en adelante dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, eso es lo que sucede, pues esa es la realidad de lo que es el Evangelio. Entonces, Él está molesto, Dios está molesto todos los días con el impío. Dice la palabra, Dios es juez justo. O sea, porque es justo, Él está molesto con aquellos que son impiadosos, que no tienen piedad. Dios está airado, está molesto con esta gente. Entonces, ahí vamos nosotros viendo de qué lado estamos, dónde estamos y quiénes estamos haciendo la voluntad del Señor y quienes no están haciendo nada, ¿verdad? Quienes están viendo la vida como si no existiera un Dios. Entonces dice, si no se arrepiente el impío, está hablando del impío, si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Quién afilará la espada? Dios. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, dice el Señor. Versículo siguiente dice, asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dice, he aquí, el impío concibió maldad, el hombre concibió maldad, el impío, y se preñó de iniquidad. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos afuera, estamos en el mundo. Se preñó de iniquidad, el hombre se preña de iniquidad, dice. Y después dice, y dio a luz engaño. Eso es lo que es el mundo sin Dios. El hombre sin Dios se preña y da a luz. Dice, la mentira. Dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. El impío, el hombre que no tiene a Dios. Ahí va a caer. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, así es el Señor. El Señor está hablando de que tienen un castigo. Hay un castigo para todo aquel que se deleita en hacer las cosas, ¿verdad?, del mundo, que se deleita en sentirse de que
vivamos la vida, vivamos el día a día y no importa a Dios. Ese es el hombre de pecado. Ahora, eso ya leímos, que el Señor está airado con el pecador, con el hombre que es impío, ¿verdad? Que no tiene piedad. Colosenses, vamos a ir al Nuevo Testamento ahora, porque ya vimos unos salmos que hablan de la iniquidad, ¿verdad? El hombre de pecado. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 del 1 al 7. Aquí Colosenses habla de las dos grupos de personas, lo que son iglesia y lo que son del mundo. Dice ahora para la iglesia, ¿verdad? Ya sabemos muchos de que el versículo habla de la iglesia de Cristo. Dice, sí pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si ya estamos dentro de la iglesia, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No dice a la diestra del Padre, no dice así, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Pero algunos pueden ya imaginarse, ¿verdad? El Padre. Pero no está hablando el versículo así, se está hablando de Dios, a la diestra de Dios. No dice a la diestra del Padre, por si acaso. Sigamos leyendo, dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Esa es la iglesia, porque habéis muerto, sí, la iglesia, y vuestra vida está escondida con Cristo, con Dios, dice, con Dios. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice Colosenses, versículo siguiente, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí está el pecado, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ¿verdad? Todo esto es idolatría, avaricia. Cosas por las cuales, por estas cosas que leímos, las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira, la cólera, el enojo, ¿verdad? Viene sobre estos que practican este tipo de cosas. Dice, en las cuales vosotros también anduviste, la iglesia, en otro tiempo, en el pasado, cuando vivías en ellas. Yo vivía en esas cosas. De eso está hablando. Yo lo hice. No es que yo sea inocente, yo lo hice. Porque yo anduve en ese tipo de cosas. Pero el Señor ha tenido misericordia de mí, ¿verdad? El Señor Él es el que está haciendo las cosas como a Él le placen. En donde anduvimos, dice, versículo 8 para terminar este libro, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, para la iglesia, que ahora nosotros que éramos, anduvimos, ahora también no tenemos que tenerlas, tenemos que haber salido ya de ahí. Así que ya vimos que el Señor en los Salmos habla prácticamente qué es lo que va a hacer. Y que dice que el mismo hombre, el hombre impío, él mismo está cavando su propia tumba. Está haciendo un hoyo, dice, y va a caer ahí mismo. Gloria a Dios. Así que vamos vamos a ver ahora para que tomemos conciencia acerca de los atributos de Dios. Dios es un Dios soberano, un Dios que
que realmente tiene un carácter, tiene Él unas reglas, por decirlo así, su ley es inquebrantable. Entonces, los atributos de Dios voy a leerlos para que conozcamos cómo es Dios, ¿verdad? Sabemos que tiene muchos atributos. Vamos a leer uno que se llama omnipotencia, que es poder ilimitado para hacer todo lo que es posible. Así es Dios, es omnipotencia. Tiene un poder que no tiene límites para hacer todo lo que es posible. Dice omnisciencia, conocimiento perfecto y completo de todo lo que ha sido, es y será. Esa es omnisciencia, los atributos de Dios. Omnipresencia, otro atributo del Señor. Estar presente en todas partes simultáneamente. Él está allá donde están dos o tres reunidos en su nombre, dice, ahí está Él. Donde alguien se arrodilla y platica con Él a solas en un cuarto, ahí está Él. En cualquier parte del mundo donde está un hijo de Él, donde está un alma necesitada que viene delante de Él, Él está ahí atendiéndolo a nivel mundial para todos. Ahora, eternidad, existencia sin principio ni fin, más allá del tiempo. Así es Dios, Dios eterno. Inmutabilidad, otra atributo, inmutabilidad. No cambia, Dios no cambia. Su carácter y esencia son constantes. Autoexistencia, inmanencia, trascendencia, existe por sí mismo, está presente en el mundo, pero también más allá de él. No tenemos nosotros la mente para pensar qué hay más allá de lo que existe. Y otros atributos que comparte él con la iglesia, con todos los hijos de él, es la santidad. Santidad, pureza, moral absoluta, separado del mal y del pecado. Ese es Dios. Santidad, pureza, moral absoluta, separado del mal y del pecado. Eso es lo que él comparte con sus hijos, con la iglesia. Justicia, también él la comparte con su iglesia. Rectitud e iniquidad en sus tratos. Amor, el amor que conocemos todos, el atributo que a todos nos gusta. El amor, el cuidado, benevolencia y entrega hacia su creación. Dios es amor. Ese es el atributo que más conocemos, ¿verdad? Misericordia, clemencia, compasión, perdón hacia los que merecen castigo. Yo merezco un castigo, yo merecía un castigo, pero Él me perdonó. Él está perdonando siempre a sus hijos, así como a las familias. Un padre perdona a su hijo, lo castiga y hasta que es hombre, es adulto, él sigue ahí aconsejando a su hijo. Así es Dios. También Él tiene bondad. Su benevolencia y voluntad es hacer el bien. Atributo de Dios, bondad. Soberanía, autoridad suprema sobre toda la creación. Ese es Dios. Así que para que ustedes puedan ir viendo que así es Dios, ¿verdad? Ese es el Dios que conocemos. Así que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Vamos a ver el libro del apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 4 al 8. Dice el apóstol Juan, ya vimos los atributos del Señor, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que él dice a través del apóstol Juan. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hablando de la iglesia y del mundo. Ellos, dice, ellos son del mundo, la gente que no tienen a Cristo, los que no han venido a un arrepentimiento, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, compartir, ¿verdad? Con los hermanos en la iglesia es una cosa, hablamos cosas celestiales, hablamos del Evangelio, hablamos de la Biblia, hablamos de lo que Jesús hizo y la gente allá afuera en el mundo, hoy en este tiempo, por ejemplo, estamos hablando de Navidad, de los regalos, estamos hablando de amigos secretos, estamos hablando de qué guaro vamos a probar este año o quién va a traer las bebidas y hay una felicidad. Son felices o somos felices en los dos mundos, el mundo celestial y el mundo, ¿verdad? Terrenal, el mundo pagano que no conoce a Dios, que no quiere darse cuenta de que está en un pecado y así es como se vive, ¿verdad? Ahora, si dentro de ese mundo que no conoce a Dios, todo es bonito, se comparten las cosas, somos felices, pero cuando entra un cristiano, lo criticamos, hablamos de él, no creemos en él. Hay muchos ejemplos de pastores, actos que han habido por gente que se ha descarriado, que profesan una religión y se van, se salen, y el mundo critica a estas personajes. Yo también he caído en ese tipo de situaciones de criticar, ¿verdad? Unos con otros. Yo he hablado de alguien que no está haciendo las cosas bien y así es como es el ser humano, ¿verdad? Entonces, dice el versículo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Allá afuera todo es bonito, no hay una ley, ¿verdad? Para ellos, sino que ellos viven en un mundo donde son buenas gentes, son buenas personas, no hacen mal a nadie, toman con su propio dinero, no andan pidiéndole a nadie, así que nadie se tiene que meter con nadie de ellos, pero más sin embargo, los salmos están diciendo que el Señor está airado, que Dios está esperando el momento para darle la nuca a aquel que realmente, ¿verdad?, no quiere saber de él. Versículo siguiente, para no irme muy extendiéndome mucho. Nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan, el discípulo amado. Nosotros somos de Dios, la iglesia es de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. O sea, sí, yo sé, cuando veo un predicador en la televisión, yo digo, wow, este hombre sí tiene palabra. O sea, me motiva, yo lo escucho y sé que tiene la verdad. Razón todos tenemos, ¿verdad? Pero verdad solamente la tiene, ¿verdad? El Evangelio. Porque Jesucristo fue el que dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Él es el camino. Entonces, aquí dice el apóstol, ¿verdad? Que somos de Dios y entre nosotros nos escuchamos, nos entendemos, nos oímos. El que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios no hace caso. Le vale un pepino. El que no es de Dios no le importa. Él está en su rollo, en su mentalidad, que es bueno, buena persona, ¿verdad? Que se echa un tapi de vez en cuando, una vez al año, y él se siente que está 10, ¿verdad? Pero el Señor piensa diferente. Dios tiene una ley suprema. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos. Amados, dice el apóstol, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así dice, entonces ya estamos viendo que Dios es amor. Y ahora vamos a ir viendo que Hebreos también nos habla de esto, ¿verdad? De que Dios es fuego consumidor también. Leamos, ya vimos a Juan que nos aconseja que Dios es amor y que hay gente que no nos va a entender, no va a escuchar porque no son de nosotros, no son de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo, vamos a leer, es el último versículo, pero me gustaría leer desde el 24, versículo 24, Hebreos 12, 24. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, dice, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Quién es? Primero era el grupo Israel, el pueblo prometido. Dios los aconsejaba, el gran yo soy, a través de Moisés, y los aconsejó y los amonestó. Siempre les recriminó que ellos no se portaron bien con él. Y ahora dice, nosotros también, en este tiempo, ahora no tenemos que desechar, ¿verdad? Hablando de la iglesia, al que nos amonesta desde los cielos. ¿Por qué? Aquí dice, ¿qué es lo que va a suceder? La voz del cual conmovió entonces la tierra. O sea, ya sabemos que hay solo un poder ¿cómo es? El poder que todo lo puede. El poder que tiene el Señor es omnipotencia. El atributo que leímos, omnipotencia, poder ilimitado para hacer todo lo que es posible. Entonces, Él mueve la tierra. Solo el Señor puede mover, hacer temblar la tierra. Terremotos, todo lo que ha existido, temblores. Él es el único que la puede mover, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, Él tiene el poder, ya vimos su atributo. Él ha prometido ahora que va a haber un tiempo en donde va a mover la tierra. Y esta frase, aún una vez, o sea que el Señor está diciendo, no, una vez yo lo hice, moví la tierra, hago temblar la tierra, pero aún otra vez le va a ocurrir a toda la humanidad que se van a dar cuenta de que Él va a conmover los cielos. Dice, indica la remoción de las cosas movibles, ¿verdad? Lo que está en la tierra, las cosas movibles y también, ¿verdad? Lo del cielo. Él va a mover también el cielo como cosas hechas para que queden inconmovibles. ¿Por qué va a mover él el cielo? Porque va a haber un tiempo en donde no se va a volver a mover nunca, ¿verdad? Porque va a haber un cambio. Las cosas viejas van a ser hechas nuevas, ¿verdad? Él es el que hace todas las cosas nuevas. Entonces, una tierra nueva, un cielo nuevo, se va a conmover todo. Estamos hablando del pecado. El Señor va a purificar, va a cambiar totalmente. Entonces dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible a la iglesia, está hablando a la iglesia, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Aquí está el versículo clave. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque Dios es fuego consumidor. O sea, hay un infierno, ya sabemos que existe un infierno y que ahí hay un fuego que está consumiendo, ¿verdad? Hay un fuego que va a ser letal. Entonces, pero no estamos hablando de que Dios, ¿verdad? Está solamente en un amor, sino que no, Él tiene también
da una ley, porque está diciendo que la tierra una vez Él la movió y que hoy, esta vez, también el cielo va a ser movido, pero va a ser movido para que va a haber algo en una eternidad, va a haber un cielo ya purificado, una tierra purificada en donde no se va a volver a mover nunca. Entonces, el poder de Él, omnipotencia. Amén. Así que sigamos leyendo. Ahora vamos a ver, ¿verdad? El Antiguo Testamento, porque estamos hablando del pecado, del hombre de iniquidad, del impío, de aquel que no le importa que Dios existe, ¿verdad? Todos decimos Dios mío, pero no sabemos, no tenemos ni idea cómo es Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 4, vamos a ver Deuteronomio capítulo 4, hablando del pecado. Dice del versículo 23 en adelante, vamos a leer. Dice, ¿cómo es Dios? ¿Verdad? Al respecto de lo que Él es en su esencia. Y Él aconseja a su pueblo Israel en aquel tiempo, Deuteronomio, Moisés, las tablas de la ley. Y ahora también para nosotros la palabra es lo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Guardaos, no os olvidéis, dice el Señor, del pacto que el Señor vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Su ley es indiscutible. Está absolutamente prohibido desde el principio, desde que el Papa habla de Moisés, tiene que saber estos versículos, ¿verdad? La Iglesia Católica o todo aquel que tiene una imagen en una casa, una imagen que no habla, no mira, que no tiene ningún tipo de poder, el Señor dice que es prohibido, está prohibidísimo para los hijos de Dios. Así que Él aconsejó a su pueblo Israel y también hoy aconseja a su iglesia. Dice, guardaos, no olvidéis del pacto. Estamos dentro de un pacto, el pacto nuevo, el pacto eterno. No estamos viviendo en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, pero Dios es un Dios de pacto. Siempre va a tener Él, ¿verdad? Su soberanía es inmutable. Él nos ha llevado desde el principio, desde Adán, de pacto en pacto. Y ahora estamos en el pacto eterno. Jesucristo vino, levantó su copa y dijo, la sangre de esta copa es, ¿verdad?, para remisión, para que aquel que crea en Él sea perdonado y venga a una vida eterna. La sangre es la expiación de los pecados. Todos los que hemos entrado al nuevo pacto hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Eso dice su palabra. Entonces, Él está hablando de que aquí hay pecado, ¿verdad? Que el mundo está lleno de pecado. Y Él dice, es prohibido que se hagan una imagen y que estén pensando otro tipo de cosas, ¿verdad? Dice, porque el Señor tu Dios, Adonai, Elohim, el gran yo soy, que es también Jesucristo hoy, ¿verdad? Que como dijo Pablo, el Dios manifestado en carne, es el mismo, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ven cómo estamos viendo de que el atributo que el Señor tiene es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando hayas engendrado tus hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompéis, si se corrompen, hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, o hicieres lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para enojarlo, dice aquí el versículo 26, pongamos atención, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, dice el Señor,
a los que todavía no han sido conmovidos, todavía los usa Él de testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis. O sea, aquí está hablando palabras que son realmente de una exhortación definitiva. O cambiás, ¿verdad? En el sentido, en el hebreo español, o te compones o vas a perecer, ¿verdad? Eso dice, totalmente dice, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual, dice, pasáis el Jordán. Está hablando de Israel, pero también es para nosotros. Cuando pasaste el Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. O sea, nosotros, todo el mundo, podemos tener una gran felicidad, unas bonitas propiedades, qué sé yo, todo lo que tengamos. Hemos pasado el Jordán, han ido a otro nivel y todas las comodidades, posesiones, dice, de lo que han tomado aquí en la tierra los hombres, ¿verdad? Pero no se acuerdan de que hay un Dios. Dice, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, dice el Señor. O sea que tenemos que tener cuidado al respecto de que estamos, ¿verdad?, en un mundo de pecado y que el hombre natural no quiere ver las cosas que son, ¿verdad?, de Dios, cómo es Dios. Ahora vamos a ver, pues, de que el Señor, a quien castiga más, es a su iglesia, pues, porque la iglesia, ¿verdad?, el Señor la tiene como somos hijos y Él los exhorta. Él dice aquí al respecto del pecado, Dios aborrece al pecador. Ya hemos leído, ¿verdad?, los salmos. Lo vamos a repetir en un momento. Dios aborrece al pecador, por eso Él quiere un cambio de naturaleza. Y a veces es imposible para nosotros tener un cambio, pero el Señor es el que hace la obra. Y nos compara con animales. El Señor nos compara a los que hemos conocido la verdad del Evangelio como a un perro. Así dice el Señor en segunda de Pedro. Podemos ver aquí en segunda de Pedro el versículo 2, el capítulo 2, perdón, capítulo 2, el versículo 21 y 22, dice el apóstol Pedro, que era uno de los más así conflictivos que tuvo el Señor como discípulo, como apóstol, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El santo mandamiento que es amar al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el mandamiento, el más primordial de todos, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces se olvidaron de eso, dice el apóstol Pedro, y regresaron atrás. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, al lodo otra vez. Eso dijo el apóstol Pedro. La puerca lavada vuelve al lodo y como un perro que volvemos al vómito. O sea, cada vez necesitamos estar constantes en este camino, no desviarnos de la verdad, porque hay un Dios, ¿verdad?, que es amor, pero es fuego consumidor. Ahora leamos el viejo proverbio que citó Pedro. Aquí Pedro nos cita, nos está mandando para que escudriñemos las escrituras y tengamos testimonio de lo que estamos nosotros viendo, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Proverbio capítulo 26 es de lo que está hablando el apóstol Pedro en el versículo 11. En el versículo 11, ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice, Proverbios, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así es.
cuando lo dicen, no, hombre, ya es demasiado, no, tenés que cambiar, no, tenés que hacer esto, pero uno es como un perro que no entiende. Así es, el necio repite su necedad. Todo lo que hacemos como cristianos y nos volvemos necios, ¿verdad? No hacemos caso, estamos así como un perro. Eso dice la palabra del Señor. Así que ya vimos los atributos, el atributo del Señor que, que va de acuerdo con la iglesia es santidad. La santidad, pureza, moral absoluta, separado del mal. Así es Dios, separado del pecado también. Él está aparte. Por eso dice su palabra, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. El apóstol Pedro lo dice también en su palabra, ¿verdad? Así que tenemos que tener nosotros esa capacidad mental, ese deseo de tener un cambio. Estamos terminando este año y es necesario que entremos en propósitos, en tener un cambio de vida espiritual. Yo sé que no es fácil dejar las cosas del mundo porque hemos crecido ahí, hemos sido contaminados, nuestra carne, nuestra mente, todo lo que hemos aprendido ha sido prácticamente del mundo y nunca aprendimos nada de Dios, nunca tuvimos un evangelio verdadero en la misa, no están hablando de eso. En las sinagogas, en las iglesias se han corrompido la mayoría. Yo he sido testigo de muchas cosas leperadas que existen dentro de los cristianos y actúan así, de lo que estamos hablando, que el mundo es feliz con la gente del mundo, entre ellos son felices y se comparten, toman del mismo vaso, qué sé yo, y también en los cristianos. Entonces, pero caemos en los mismos errores dentro de la iglesia y en el mundo. Se está viviendo así prácticamente esas mismas situaciones. Entonces, ahora realmente tenemos que entender que conocer los atributos de Dios es bien importante. Yo eso estoy aprendiendo a conocerlo a Él y me da, me da una idea más profunda el Evangelio con respecto a los animales, porque Él dice de que el hombre necio es como un perro y como una puerca lavada que vuelve al lodo. Eso dicen los proverbios. Entonces, ¿cómo nosotros, verdad? La iglesia se tiene que ir edificando día con día. El hombre de pecado tiene que dejar el pecado porque hay un fuego esperando por él. No es porque nosotros queramos discriminar a alguien. Existe un infierno y existe una vida eterna junto con el Señor. Entonces, ¿cómo es el pecado para el Señor? El pecado para el Señor es horrendo, es inmundicia. Él dice, nosotros, dice, lo que nosotros nos creemos con nuestra propia justicia, lo que yo digo, si yo soy un hombre bueno, un hombre que no hago mal a nadie, entonces, pero él dice, no, tu justicia es como trapos de inmundicia, él detesta eso, entonces ya no digamos que el pecado, ya no digamos que la persona vive en pecado. El pecado es inmundicia, es algo putrefacto. El pecado para el Señor es algo que Él no lo va a tocar con el dedo, sino que lo va a quemar. El pecado para el Señor es como algo que huele demasiado, ¿cómo se puede decir? Um, hiede o no sé cómo se dice, pero que el pecado para el Señor es como se tapa la boca, siento que es algo abominable, asqueroso. El pecado es asqueroso, así lo podría definir. Ahora, ¿cómo vamos a poner un ejemplo de, de la naturaleza de la puerca? Por ejemplo, del cerdo. El cerdo, si nosotros agarramos un cerdito, lo lavamos, lo limpiamos bien y lo hacemos caminar, ¿verdad? Lo hacemos caminar en medio de una cerca, ¿verdad? Cerca a un lado, cerca al otro lado, y lo hacemos caminar ahí después de haberlo lavado.
y al lado de la cerca, de los dos lados, hay lodo, ponemos lodo ahí, a los dos lados, y lo hacemos caminar ahí a él va a querer brincarse la cerca, él se va a querer tirar al lodo, ¿verdad? Y no va a poder porque nosotros le hemos cercado el caminito para que él no se vaya a enlodar. Y así, esa naturaleza, ¿verdad? Es la que vive el mundo. Es una naturaleza que se deleita en el lodo, pues se deleita en el pecado. Ese es el hombre, ¿verdad? Que no tiene el conocimiento de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Mas, sin embargo, él se cree superior a un hijo de Dios, a un cristiano. O sea, hay mucha gente que se cree así, pues, que están en una naturaleza, es una naturaleza de pecado, ¿verdad? El cerdo va caminando ahí, lo ponemos en ese camino, como les digo, y podemos ver el comportamiento del animal. Él va a querer irse a meter al lodo, porque ese es su hábitat, esa es su naturaleza. Entonces, pero el Señor tiene el poder para cambiar a la persona. Estoy comparando el cerdo porque él nos compara como con perros y como con cerdos. Entonces, ahora, si ponemos un gatito, un gato, yo estuve leyendo acerca de los gatos y el gato es el animal más limpio. El gato a cada rato se anda limpiando. Él, si pone la mano en algo mojado, rápido la quita porque él no quiere estar sucio. Así es el gato, esa es su naturaleza. El gatito es uno de los animales más aseados. Ya sabemos muchos. Ahora, ¿cómo es que la iglesia, verdad, debe mantenerse? Por ejemplo, si estamos todos en la iglesia y llega el momento como un ejemplo, el Señor Jesús ha dicho, voy a llegar el lunes, un ejemplo. Entonces la iglesia, ¿verdad? Se va a preparar y va a adornar la iglesia. Si el Señor dice, yo voy a llegar ahí donde están ustedes, entonces nosotros haríamos quizás un pintar las paredes, hacer todo bonito, un ejemplo, y todos vestiditos de blanco, todos allí bien presentables, esperando que el Señor va a venir. Y estamos todos ya dentro de la iglesia esperando lo que Él va a venir. Y, y ya dice, ya viene cerca, en unos 10 minutos viene el Señor. Y todos contentos. ¿Qué pasaría si de repente se mete un montón de cerdos llenos de lodo a la iglesia, al piso, a toda la alfombra y todos vestidos de blanco y de repente los llenamos de lodo, los cerdos nos llenan y lo primero que vamos a decir, oh, ¿quién dejó la puerta abierta? ¿Quién fue? Eso es lo primero que vamos a decir. Y eso es lo que el Señor quiere, que su iglesia se mantenga, ¿verdad? A la expectativa del pecado, a la expectativa de que no dejar entrar a nuestro corazón, no dejar entrar la inmundicia a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Por qué? Porque es demasiado tarde, ¿verdad? No podemos perder el tiempo. O sea, si el Señor va a venir ya, tenemos que tener cuidado a no tener esa contaminación dentro de lo que es la iglesia, el rebaño. Y eso es lo que el Señor quiere que sepamos, que el pecado es algo inmundo, es algo que Él no lo puede soportar. Por eso cuando Él venga, va a venir sin relación al pecado. Él no va a querer venir, Él no va a gobernar en esta tierra. Jesús no va a venir a gobernar en esta tierra con un pueblo judío que es carne pecadora. O sea, nosotros, toda la naturaleza de nosotros es de pecado. Nosotros no podemos verlo a Él en su gloria. Hoy, así como Él está en el cielo, sentado en su trono, ¿verdad? La tierra es el estrado de sus pies. Dice el Señor, ¿a dónde está la casa que me van a hacer? ¿Dónde está la hamaca que me van a poner para yo ir ahí a sentarme allá con el pueblo de Israel y estarme dando viento con una hamaca? El Señor no va a hacer eso. El Señor viene para purificar la tierra. Va a mover la tierra, ya la movió, ahora el cielo. Ya sabemos el Evangelio de que la iglesia tiene que estar a la expectativa, como las 5 vírgenes, que cuando se escuchó el grito dijo, ahí viene el esposo. Y toda la virgen salió, las novias, corriendo a recibir al esposo. Entonces, así somos, nosotros somos la iglesia de Cristo.
tenemos que estar ataviados para nuestro esposo que viene pronto. Entonces no tenemos que estar descuidándonos, dejar la puerta abierta para que los cerdos no entren, para que la inmundicia no entre, el pecado no entre. Eso es lo que el Señor quiere que sepamos. Si nosotros no tenemos la idea de lo que es el pecado realmente con Dios, entonces nosotros vamos a vivir en una ignorancia total, pensando que vamos a ir al cielo, y para el Señor dice que no es así como nosotros pensamos. Así que Salmo 5 se los leo desde la Biblia. Salmo, el que empezamos a leer, Salmo capítulo 5, versículo 4 y 5, se los leo desde la Biblia. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Así es Dios. El malo no habitará junto a ti. O sea, no puede estar ninguna persona. Cuando Él venga, va a venir por juicio. Él no va a venir a gobernar 1000 años a esta tierra, porque Él no tiene nada que ver con el pecado. Él no soporta el pecado, porque nosotros somos pecado en el sentido de que el mundo, ¿verdad?, no tiene el entendimiento, pero los que han sido lavados con la sangre del Cordero es otra cosa, pero no lo vamos a disfrutar aquí juntos, el Señor Jesús gobernando en esta tierra, sino que nos va a llevar, nos va a sacar de este mundo para purificarlo. No podemos tampoco nosotros estar en esta tierra, ¿verdad?, viviendo eternamente en esta tierra así como es, como los testigos de Jehová dicen que aquí es el reino, ¿verdad?, que aquí vamos a estar. No, va a ser una transformación, vamos a ir al cielo, regresamos después a una tierra nueva y a un cielo nuevo. Eso es lo que ha dicho la Escritura. Entonces, el rey David dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Es imposible, pues. No hay tregua, no hay nada que justifique al hombre de pecado. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Él odia a todos los que hacen pecado. Capítulo 7, mismo, versículo del 11 al 16, como lo leímos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, pero ¿y cómo es eso? Pues entonces, si algunos dicen, Dios mío, escúchame, tenemos que ver, pues, en qué situación estamos. Mi escudo está en Dios. Dice, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Si no se arrepiente, Dios tiene una espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia corona. O sea que, ¿qué corona tenés, verdad, para que no recibas un consejo? ¿Qué corona tenés que te crees que eres invencible, que eres Superman? Y el Señor está diciendo aquí que a Él no le importa. Él está airado contigo si no vienes a un arrepentimiento. Él está enojado porque mira tu maldad. Él está viendo todo lo que tú haces todos los días, en donde no le dedicas a Él ni siquiera 10 minutos para hablar con Él. Entonces Él, ¿cómo pretendes que Él te escuche si tú eres un hombre que te cree superior a Dios? O sea que tiene que venir Dios a hablarte a ti, y no que tú vas a ir a hablarle a Él. Esa es la vida de pecado. Eres pecado caminando. Eres un muerto andando. Entonces tenemos que, como dice Colosenses, que hemos resucitado nosotros. Antes yo estaba muerto en delitos y pecados, pero el Señor me ha resucitado para gloria de Él, no para mí. No, la gloria es de Él.
Él está haciendo las cosas porque por su santo nombre. Él no lo está haciendo ni por mí, ni por fulano, ni por nadie, sino que su soberanía es así, ¿verdad? Él está haciendo las cosas, está rescatando al que Él quiere. O sea, nosotros venimos a hablar del Evangelio, del pecado, de que es tiempo de reflexionar, es tiempo de cambiar, es tiempo de, hasta yo mismo, yo lo viví en carne propia, donde yo decía, ya, demasiado también, sí, yo la riego, pues, o sea, estoy mal. O sea, uno mismo es consciente. El Señor sigue tratando y Él sabe que tarde o temprano vas a venir. Así que hermanos, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esto es lo que el Señor quería que escucháramos a través de su palabra y que el Señor pues siga haciendo la obra en nosotros y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté siempre con todos. Hasta la próxima. Dios me les bendiga.